Bienvenidos y bienvenidas a este resumen y críticas del show de ayer de Raw del 20 de julio de 2026. Os adelanto, un show un poquito raro. El show empezó directamente con un combate tag team. Jevon Evans y Dragon Lee se unían para enfrentarse a los actuales campeones por parejas de Vision. Quiero destacar de este combate, chicos, principalmente la figura de Jevon Evans, que hubo distintos momentos del combate donde le dieron mucha presencia, o mejor dicho, como mucha importancia. Y oye, está bien porque sabemos que Jevon Evans es una de las figuras clave para el futuro de la WWE. Quitando eso, ¿qué sucedió en el combate? Pues como os podéis imaginar, un combate más de Division donde Logan Paul y Maxxine Dupri hicieron de las suyas. Y es que su jueguito, sus despistes fueron suficientes para que después tanto Austin Theory como Bron Breakker terminaran de rematar a ambos luchadores y se hicieran con la victoria. Pero ojo, porque eso no lo fue todo, y es que después se quedaron insatisfechos y procedían pues a palizar de nuevo a Jevon Evans, y en ese momento apareció lo que queda de la Alpha Academy. Otis y Akira aparecían y directamente iban al ring a atacar, muy dispuestos, ¿vale? A atacar a la Visión. Y ojo, porque Otis entró y se cargó absolutamente a todos, pero vimos una imagen, chicos, una imagen muy mala, y es que Maxxine Dupri se acercaba a Otis después de que hace una semana declarara su amor por ella, bueno, su amor, sus sentimientos y demás, y Maxxine golpeaba, abofeteaba a Otis, lo que en la arena retumbó en un ¡oh! El caso que a partir de ahí yo creo que a Otis le dolió mucho más que la Spear que se llevó de Bron Breakker. No una, sino dos. Y el caso, pues chicos, imagen final de Vision con los cinturones. Austin Theory aupando a Maxxine Dupri, porque ya sabemos que son novietes o están en una relación, en el comienzo de una relación, y pues la Alpha Academy, chicos, por los suelos. Luego vimos, cuidado con esto, un vídeo del Fanatics Fest que fue durante este fin de semana, donde vimos a Tom Brady, espero haberlo dicho más o menos bien, que dijo que él podría, pues digamos, entrar en el ring, ¿no? Entrar en ciertas historias y demás de WWE. Y es que, chicos, se está tanteando la opción de que pueda entrar a WWE y hacer una historia junto con Logan Paul. Bueno, más que junto, en contra de Logan Paul. Así que dejadme en comentarios si os gustaría que la ex estrella, si no me equivoco es de la NFL, disculpad si me he equivocado, estuviera de alguna manera en WWE. Luego en vestuarios vimos, y esto fue digamos el comienzo de la principal narrativa que tuvimos anoche, a JD McDonald, a Dominic y a Liv, que exigían el dinero a Danhausen. El caso, chicos, que antes de empezar con esta narrativa, digamos, que llevó todo lo que fue el show de ayer, Triple H nos puso de nuevo un nuevo vídeo del regreso de Big Cass, que os recuerdo será justamente después de SummerSlam, en ese Raw del 3 de agosto, por si alguien lo espera, yo ya sabéis que a mí me da absolutamente igual. El caso, chicos, que Danhausen salía al ring con un maletín, y como él consideraba pues que ya había ganado al Judgment Day, porque recordemos, este fin de semana en Saturday Night Main Event venció con ayuda de un jugador de la NBA a JD McDonald y a Dominic Mysterio, yo creo que ahí fue un 2-1 claramente. Pues dijo que ese dinero lo podría repartir perfectamente entre sus fans. Claro, al escuchar estas palabras, pues The Judgment Day salió al ring. Antes de que Danhausen los pudiera maldecir, le golpearon y Liv Morgan salió corriendo con ese maletín. De repente en vestuarios vimos una imagen donde el Judgment Day pues estaba contento, feliz de haber recuperado ese maletín. Llegaban también disculpad un momento, claro, cuando Dominic Mysterio y JD McDonald estaban golpeando a Danhausen, salió en su ayuda a Joe Hendry. Y ojo, porque se me olvidaba este dato y va a ser importante para el show de todo lo que ocurrió anoche, ¿vale? Ya os digo, en vestuarios Judgment Day pues celebraba un poco la victoria de haber conseguido de vuelta su dinero, esos $100.000 que les prestaron a Danhausen, que ya me dirás tú, ¿para qué le prestas $100.000 a un vampiro? Es que vamos a ver. El caso, JD McDonald tiene mucha cabeza pero poco cerebro, chicos. Estaban ahí celebrando y aparecen pues tanto Joe Hendry como Danhausen y Adam Pearce diciendo que estaba completamente harto de esta historia del dinero para acá, para allá y demás. El caso que JD se harta, abre el maletín y su sorpresa, ¿qué es? Pues que cuando va a sacar el dinero ve que es dinero falso. Esto hace que se enfade, que tire el maletín para detrás
¿Y qué sucede? Pues que ese maletín casualmente le cae a Oba Femi. Que la verdad, chicos, aquí tengo que decir, no sé si estaba ya pautado este combate o no, pero el caso es que se pauta un combate entre Oba Femi y JD McDonald y Adam Pearce decide pues hacerle un regalo también a Dominic Mysterio para que no se quede sin nada y le pauta un combate esa misma noche también contra Joe Hendry. El caso, chicos, que JD y Dominic pues no querían salir al ring, Oba Femi estaba ahí esperando, pero Danhausen y Joe Hendry le dieron ese último empujón que no necesitaba ninguno de los dos para entrar al ring y que empezara pues el festival de Oba Femi. Como os podéis imaginar, chicos, un combate que fue pues prácticamente un squash, fue una manera de que Oba Femi pues se divirtiera un ratillo con JD McDonald, al cual destrozó en pocos minutos. Y ojo, porque al final de ese combate Oba Femi, mirando a cámara, mandó un mensaje a Brock Lesnar y le decía que le estaba esperando. Luego en el ring, chicos, esto es muy curioso y cuidado porque puede formar parte de la que se va a armar en SummerSlam. Salía a hablar Solo Sikoa y le llamaba a Seth Rollins porque le quería hacer una propuesta, y esa propuesta que le proponía el samoano era cubrirle las espaldas en SummerSlam, porque le decía, entre otras cosas, pues que oye, enfrentarse a Roman Reigns él solo pues no es buena idea, teniendo en cuenta, chicos, que Roman Reigns está rodeado por su linaje, ¿vale? Cuando Seth Rollins le dice pues que se lo tiene que pensar, Solo Sikoa se vuelve un poco loco como diciendo, oye, ¿qué te tienes que pensar? Te estoy ofreciendo cubrirte las espadas en SummerSlam, no te tienes que pensar absolutamente nada. Pero en ese momento eran interrumpidos por el Lobo, por Sheiko Fatu, que directamente iba por Solo Sikoa, pero este escapaba. Y Seth Rollins, que se quedaba ahí un poco en el ring, pues pensativo de la propuesta y demás, y de la interrupción de Sheiko Fatu, ¿qué hace? Pues pegarle tremenda patada en el rostro a Sheiko Fatu, y Seth Rollins, que se fue muy de chill, muy contento y muy feliz. Luego vimos el combate entre Ethan Page y Rusev contra Penta y Chad Gable. Combate pues bastante rapidito, igualado y con un final muy bueno. Como detalle tengo que decir, chicos, que Chad Gable consiguió salir de la sumisión de Rusev, y digo como detalle porque recordemos, aparte de que ya de por sí el personaje de Rusev pues lo intentan vender como una bestia, no al nivel obviamente de un Oba Femi, de un Brock Lesnar, pero sí que de una bestia, yo creo que sus últimos combates están dejando mucho que ver, porque claro, es una bestia pero que es muy vencible, o esa sensación me da a mí. Y es que ayer, chicos, Chad Gable consiguió salir de su sumisión tan peligrosa, tan letal, que antes pues hacía rendirse a los rivales en apenas 3 segundos, y ahora, chicos, pues ya os digo, ya no es tan efectiva como antes. El caso que lo mejor de este combate, chicos, fue el final, porque como os decía, Rusev estaba aplicando esa sumisión a Chad Gable, de repente va a entrar, está aplicando la sumisión a Chad Gable, este se sale de ella, le aplica a Rusev una sumisión, un candado en el tobillo, y cuando va a entrar Ethan Page pues a cortarlo de raíz, Penta se inventa un Mexican Destroyer, y yo de verdad que es que no sé cómo lo hace. O sea, lo del Mexican Destroyer de Penta me parece espectacular, chicos. El caso que se lo aplica a Ethan Page y Rusev no le queda otra que rendirse, lo que os decía. Una mala bestia y que cae rendido por un candado encima en el tobillo. O sea, deja mucho que desear ahí Rusev. Y luego, pues como imagen final, a pesar de que sabemos que se van a enfrentar Chad Gable y Penta por el campeonato intercontinental en SummerSlam, una imagen, pues oye, de amistad y sobre todo pues de colaboración, y bastante buena por ambos luchadores, ¿vale? Luego vimos a Seth Rollins, que se topaba en vestuarios con Sheiko Fatu, y en vez de pues tener un poco de miedo por lo que le acababa de hacer, pues se reía de él básicamente. Le decía que sabía que no le podía tocar pues porque tenía órdenes seguramente de Roman Reigns, y le preguntaba que en el caso de SummerSlam ganara Roman Reigns, que si aparte de ganar, de conseguir de nuevo ese campeonato mundial de los pesos pesados, pues también se llevaría a su chico de los recados. El caso, chicos, que las palabras pues a Sheiko Fatu no le gustaron mucho, pero no le tocó absolutamente nada. Luego vimos un vídeo segmento de Paul Heyman dedicado obviamente a Oba Femi, diciendo básicamente pues lo que le esperaba a Oba dentro de la jaula en SummerSlam con Brock Lesnar. Mencionaba también que Brock Lesnar nunca ha perdido dentro de esa estructura, y en cambio pues Oba Femi, chicos, será la primera vez que se vea en un Hell in a Cell. Y ojo, porque en esas palabras que dijo Paul Heyman mencionó una que a mí me ha hecho mucha gracia, porque dijo la racha de Brock Lesnar en los Hell in a Cell. Y es que claro, chicos, usar la palabra racha
racha, con lo que supuso en WrestleMania con Undertaker cuando Brock Lesnar fue encima el que le quitó esa racha, yo creo que ese paralelismo pues no fue casualidad, ¿vale? Así que yo creo que algunos de los que visteis en directo pues este segmento de ayer de Paul Heyman seguramente os dolió un poquito en el corazón. A mí me ha dolido porque ha sido como, qué cabrón Paul Heyman, qué cabrón Paul Heyman. El caso, chicos, Dominic se enfrentó a Joe Hendry. Desde bien pronto Liv Morgan intentó hacer de las suyas, estampando a Joe Hendry contra el esquinero fuera del ring. Y ojo, porque Danhausen pues aparecía pues en la ayuda de Joe Hendry. Ya os digo que fue, yo creo, la narrativa principal del todo el show de ayer, esta historia con Danhausen y el Judgment Day y demás. Y el caso que cuando iba otra vez a maldecir a Liv Morgan le mete tremendo puño en el rostro, Danhausen se va, parece que va a desaparecer, sigue el combate entre Joe Hendry y Dominic Mysterio, pero de repente aparece Danhausen con su coche y encima del coche venía Io Sky. O sea, dice Danhausen, oye, mira, pues si no te puedo maldecir, pues te traigo aquí a tu rival de SummerSlam. Io Sky, chicos, que espectacular, destroza en un momento a Liv Morgan. En ese momento en el que el árbitro se distrae, se preocupa un poco por el estado de Liv Morgan, Danhausen entra al ring, finaliza Dominic Mysterio y le dice a Joe Hendry, espabila que te he dejado la victoria en bandeja. Victoria y luego celebración de Danhausen con Joe Hendry. Y Danhausen que ayer también os dejó claro que es muy fan de Io Sky. O sea, yo, chicos, el caso de Danhausen es para comentarlo porque ya estamos viendo, yo creo, luchadores que como saben que tienen que tener mucho cuidado con estas maldiciones de Danhausen, son como bastante amiguitos, pero ya no amiguitos, sino que es el propio Danhausen quien elige a estos luchadores que están, digamos, de su lado. Así que ya os digo, un poco confuso todo, pero me gusta. Al final todo esto se armó, chicos, toda esta narrativa del show de ayer para confirmarnos que en SummerSlam Danhausen se enfrentará a Dominic Mysterio. Luego vimos a LA Knight que salía al ring y obviamente, chicos, LA Knight no puede salir, luchar y ya está, sino que tiene pues que coger el micrófono y hablar. Dijo básicamente, entre otras cosas, que el combate entre Roman y Seth que le da asco, lo cual no entiendo, pero bueno, chicos, eso dijo LA Knight. Y pasó básicamente pues a meterse con Jacob Fatu, que era su rival de la noche. Y es que, chicos, el main event de ayer fue LA Knight contra Jacob Fatu, y ojo porque tuvieron bastante tiempo de combate. Un main event que ya os digo, pues fue largo, que estuvo muy bien, dominó sobre todo Jacob Fatu, y en mitad del combate salió Jimmy Uso. Jimmy Uso que salió en principio pues para estar de chill, porque ya os digo, Jacob Fatu no estaba sufriendo ni nada, pero ¿qué pasó? Pues que por la espalda le apareció, como no podía ser de otra manera, Solo Sikoa. Ahí se armó una tangana entre ambos, Jacob Fatu voló del ring para irse contra Solo Sikoa, ahí luego que apareció Royce Case, y como os podéis imaginar, pues también apareció, porque esta semana sí que estuvo, chicos, no se le olvidó ir a trabajar, y apareció Jey Uso, tangana final, LA Knight que se distrae un poco, como no estaba siendo el protagonista, dice, oye, pues yo me uno también a esta que se está armando aquí fuera del ring. Eso aprovechó que Jacob Fatu le aplicara la zambullida samoana, el moonsault, y el que consiguiera la victoria, pero eso no fue lo importante. ¿Por qué? Porque la tangana continuó después del combate en este 3-3 que veremos que terminará, que tendrá su desenlace en SummerSlam. Ayer, como dato, chicos, fueron los samoanos Jacob Fatu y los Usos quien quedaron por encima de los otros tres, pero veremos a ver qué sucede en SummerSlam. Como nota al show, chicos, yo le voy a dar un 6 y os voy a explicar por qué. Me gustó mucho el tema de la narrativa central con Danhausen y demás, y estas historias que se crean alrededor de él, y sobre todo pues la parte cómica del personaje y la parte pues cómica que tienen sus historias. Pero eché en falta, obviamente, pues ese talento, chicos, esas estrellas. ¿Por qué? Mira, os voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Podríamos haber disfrutado del Mundial perfectamente, animando a nuestros países, nos gusta el fútbol, tal y cual. Pero ¿qué pasa? Que si en ese Mundial nos metes pues ciertas estrellas, pues como Messi, como Cristiano, como Haaland, como tal cual, pues eso al final hace meterle más hype al fútbol, al partido en sí, y pues que tengamos
más ganas de verlo. Entonces eso es lo que me faltó a mí ayer. Y diréis, oye, pero si estuvo Seth Rollins ya, pero chicos, Seth Rollins en un segmento muy breve, pero ojo, muy decisivo para SummerSlam, quizás o no, incluso para el mismo futuro del propio Seth Rollins. No tuvimos ningún combate femenino, no vimos nada de Lyra Valkyria, que recordemos, ganó este fin de semana a Bayley, y me temo, chicos, que va a haber un problema, y es que vale, ha terminado su historia con Bayley, entonces, ¿ahora qué hacemos con Lyra Valkyria? Ya os digo, me faltaron bastantes cositas, pero en sí, pues bueno, le aplico un 6, ya os digo, porque me gustó. O sea, para ser un show donde no usaron estrellas, vamos a decir que, oye, me gustó, ¿vale? Dejadme vuestras notas en comentarios, seguramente pues ninguna llegue al 6, ¿vale? Y nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad vuestro like, suscribiros, y os recuerdo que ya se ha estrenado la tercera temporada en Netflix, ¿vale? De Unreal. Yo os aconsejo que la veáis, yo me pondré a verla seguramente esta tarde-noche. Si queréis que os haga pues resúmenes de los episodios o cosas así, yo encantada, chicos, porque sabéis que los documentales de WWE los disfruto y mucho. Así que nada, chicos, gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.